la ética judía, exactamente. Y vamos a hablar un poquito, Bezat Hashem, de en qué consiste la ética judía, a diferencia de las otras éticas del mundo. Y la base principal, la diferencia más importante, es la siguiente. El hombre en este mundo tiene una forma de pensar, una forma de ver el mundo, de sentir el mundo, y en base a eso que él cree que es bueno, pues entonces va formando sus códigos de leyes éticas y morales que conforman la sociedad en la que vivimos. Fantástico, está muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay con esto? Muy simple. El Talmud dice lo siguiente. Dice el Talmud que Shem shepatzufehem shonot kach deoteem shonot. Así, de la misma forma que la cara de cada hombre, la cara de cada mujer, la nariz de cada hombre, la nariz de cada mujer, los rasgos físicos de cada hombre y los rasgos físicos de cada mujer son diferentes, porque no existen dos hombres o dos mujeres iguales. Incluso los chinos o los japoneses que nos parecen iguales son diferentes. Entonces dice el Talmud, así como tú ves que físicamente somos diferentes los unos de los otros, también nuestra forma de pensar es diferente. Cada hombre, cada mujer tiene una forma de pensar y de ver el mundo muy particular, muy particular. Y tú lo ves en tu casa, en tu hogar, con tu esposa, con tu esposo. Tú piensas así y ella piensa diferente. Distinto. ¿Por qué? Porque ocurre algo fabuloso, genial, colosal, maravilloso, que es cada uno y uno de los seres que Hashem ha creado, lo ha creado uno y único como él, como Hashem Itbaraj. Dicen otros sabios que Hashem creó a Adán solo, para hacernos entender que cada uno de nosotros, descendientes de Adán, también somos uno solo en la creación. ¿Por qué? Muy simple, porque mi forma de ver la vida, de entender la vida, de sentir la vida es diferente. Es una y única. Y eso es muy bonito, porque nuestros sabios dicen consecuentemente que todos y cada uno de nosotros hemos de decir, para mí, Dios creó el mundo. Bishbili nivra haolam. Para mí, Dios creó el mundo, así como Dios creó el mundo para Adán Arishon y Javá, para el primer hombre y su esposa Javá, que en ese momento inicial, original, eran dos en un solo cuerpo. Lo mismo, nosotros, sus descendientes, hemos de entender que este mundo, Akadosh Baruj Hu lo creó para mí, porque no hay otro como yo en toda la tierra. Y por eso nuestros sabios dicen y nos advierten, mira este mundo tan maravilloso que he creado para ti, ten cuidado, pon atención, no lo destruyas con tus malos actos. Porque este mundo, aunque tú no lo creas, fue creado para ti. Sí, para ti. Entonces, está esto muy bonito. Por supuesto, nos da un sentido de protagonismo muy, muy grande. O sea, realmente yo soy protagonista de todo lo que pasa en esta vida. Y somos responsables también.
¿Por qué? Nuestros sabios dicen, ten cuidado, mucho cuidado de no hacer cosas que puedan inclinar la balanza hacia el lado negativo, porque de ti depende que este mundo exista o deje de existir. Si haces una obra buena, entonces inclinas la balanza hacia el lado bueno y el mundo recobra vida y bendición. Si haces una obra mala, te has equivocado, pecas conscientemente, pecas adrede, sabiendo que está mal y lo haces y no te importa, entonces estás inclinando la balanza hacia el lado negativo. ¿Y qué significa eso? Ten cuidado que te puedes cargar el mundo. Así literal. Nuestros sabios dicen que la persona tiene que ver como si la balanza está en equilibrio. El mundo está en equilibrio. Cualquier acción tuya puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Es maravilloso. Pero esto tiene un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es cómo nosotros definimos, cómo nosotros, los seres humanos, definimos qué es el bien y qué es el mal, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es acertar y apuntar hacia el objetivo o qué es desviarse del objetivo. ¿Cómo nosotros entendemos eso? Porque tú le preguntas a una persona y te dice, yo soy de izquierda, y la otra de derecha. Yo comunista, yo socialista, yo soy demócrata, yo soy republicano, yo soy lo que sea. Y así, cada uno de nosotros tiene su forma de pensar. Entonces, es muy difícil que el hombre llegue verdaderamente a un consenso de lo que es bueno y lo que es malo. A nosotros, los judíos, nos culpan tristemente, de haber matado a un señor que supuestamente hay quienes lo consideran una especie de Dios. Y yo les digo, hay un micrófono por ahí sonando, suena mal, suena la voz. A ver ahora. Ok, perfecto. Sí, así nos dicen. Y no veas tú cómo nos culpan y nos condenan y nos quieren hacer sentir, entre comillas, que no vea, que hemos matado a Dios. Y yo les digo dos cosas. Que yo sepa, humildemente, si yo mato a Dios, ese no puede ser Dios en la vida, por definición. Número uno. Y número dos, ustedes se fijan que hipotéticamente nosotros matamos a un hombre que para colmo es judío. Pero ustedes no se fijan que la iglesia, por ejemplo, en el nombre del santo Dios, no sé a qué Dios se refieren, no conozco a ese Dios, en el nombre del santo Dios aniquiló, exterminó, torturó y quemó vivos a millones de personas judías y de otras creencias. Y eso a nadie le interesa. Eso no es grave. O sea, uy, qué grave que vosotros habéis condenado y, entre comillas, asesinado a un hombre. Eso es gravísimo, gravísimo. Pero que la iglesia acribilló, condenó y quemó y torturó a millones de personas, judías y no judías, eso no le importa a nadie, aparentemente. ¿Me entienden? ¿Por qué les digo esto? Muy simple. Porque es difícil, muy difícil de llegar a un consenso a nivel mundial, universal, de qué es el bien y qué es el mal. Porque Hashem dice, he aquí que he puesto el bien y el mal, la vida
y la muerte delante de ti, y tú escogerás la vida y escogerás hacer el bien. Pero ¿cómo el hombre va a entender cuál es el bien y cuál es el mal? Miren ustedes, Hitler y Dag Shemo. Este hombre, o esta bestia, esa bestia, iba a destruir el mundo y él pensaba que lo estaba salvando. Estaba convencido de que estaba salvándolo. Ahora tú vete y explícale que es una bestia, un criminal, que está acabando con la humanidad y con millones de personas inocentes. Vete y explícale. No lo va a entender porque está convencidísimo de que está salvando al mundo. Lo mismo hoy, en este conflicto que tenemos en Israel, cuando tristemente estos grupos árabes terroristas aniquilan y asesinan a sangre fría a familias inocentes en el nombre de un hipotético Dios. Entonces se dan cuenta de que es muy difícil hablar de ética y hablar de moral. Es muy difícil porque lo que para mí es bueno, para ti es un desastre y viceversa. Voy al grano. Cuando hablamos de ética y moral en el judaísmo, no estamos hablando de nada de eso. De nada de eso estamos hablando. Por eso el tratado de ética en el judaísmo llamado Pirkei Avot, el tratado de ética y moral judío, llamado y conocido como Pirkei Avot, el tratado de nuestros padres. Es decir, la tradición que nuestros padres nos han heredado a nosotros y nosotros a nuestros hijos, eso conocido como el tratado, el Pirkei Avot, el tratado de nuestros padres, empieza diciendo: Moshe Kibel Torah Misinai. Lo he repetido muchas veces porque hay que grabarse. Moshe Kibel Torah Misinai, Moshe Rabbenu, el profeta Moisés, recibió la Torah en el monte de Sinaí a los ojos de todo el pueblo de Israel. Y nadie sabe dónde está Moisés enterrado. Nadie. Y el pueblo judío jamás le hará ninguna estatua ni colgará en la pared de ningún lugar a Moisés. Y no existió ni existirá jamás de los jamases nadie que llegue a ser como Moisés, que subió a los cielos y bajó los 10 mandamientos a los ojos de todo un pueblo. Eso no existe ni existirá. Pero resulta que Moisés no es ningún ídolo para el pueblo de Israel. Nosotros no adoramos a Moisés. No lo colgamos en ninguna pared o en ninguna sinagoga. Dios nos libre. ¿Me entienden? Y no hubo ningún profeta que recibió su profecía a los ojos de todo un pueblo. Ni existe ni existió. Lo digo para que se queden pensando, porque sé que hay muchas personas que todavía tienen otras creencias y otras ideas. Y esas ideas y esas creencias no son las correctas. A mí no me gusta meterme en la vida de absolutamente nadie, pero es mi obligación que si estamos en un curso o en una charla, en este caso, de judaísmo, pues tenemos que enfocar la verdad con respeto, con cariño, con amor. Porque como siempre he dicho, que yo sepa,
ningún judío a lo largo de toda la historia del mundo ha matado a nadie para obligarlo a ser judío. Somos respetuosos con las creencias de los demás, pero si alguien quiere acercarse al judaísmo y quiere aprender el judaísmo, tiene que saber qué es el judaísmo realmente y qué es la fe en el Creador realmente, y no creer en cosas que nos alejan del Creador, porque en el fondo nos equivocamos. Nos estamos equivocando, estamos apuntando en la dirección que no es. Y por lo tanto, si pedimos a Dios, pero estamos apuntando hacia otro lado, después es obvio que no todo va a salir, porque te estás equivocando. Por ello, nuestro tratado de Pirkei Avot, ética y moral judía, empieza diciendo que sepas una cosa y tengas clara una cosa. Los valores del judaísmo no son fruto del entendimiento humano, de lo que el hombre entiende que es bueno o es malo. No. Sino que la ética y la moral judía son valores divinos establecidos por Dios para toda la humanidad. ¿Y entendieron la gran diferencia? ¿Entendieron la gran diferencia? Por eso, la persona que estudia la Torá no se puede confundir nunca en la vida, porque él sabe y tiene claro que un valor que atenta contra los valores de la Torá, ese valor simplemente está equivocado. Punto y final. Lo llamen como quieran llamarlo. Y ahí empieza la historia. Cuando nosotros entendemos que las cosas buenas que nosotros tenemos no son fruto de algo que nace en mí. Por ejemplo, un ejemplo. A mí me nace, por ejemplo, ser bondadoso. ¿Me entiende? Por ejemplo, yo tengo que entender que el concepto de bondad no es el concepto de bondad que a mí me nace. No. Yo tengo que conectar, aprender, estudiar, asimilar y practicar el concepto que Hashem bendito tiene de lo que es la bondad. ¿Me entendieron? Porque si no, me equivoco. Y así ocurre con todas las demás virtudes del hombre. Si la persona piensa que él tiene una naturaleza buena, él tiene que entender que todavía no es suficiente. Él tiene que entender cuál es realmente el concepto de hacer el bien que el Creador tiene, no mi concepto de hacer el bien que yo tengo. Ustedes saben que yo estoy en Caracas ahora porque me nació un nieto. Este nieto se llamó Reubén Daniel. Reubén por un servidor y Daniel por el bisabuelo de mi nuera. El bisabuelo de mi nuera, que se llamaba Daniel. Cuando yo escuché la historia de este Daniel, me quedé alucinando. Cuentan que era un hombre sumamente bondadoso. No existía un solo día de su vida que no hacía bondad
Era algo increíblemente bondadoso. Entonces cuenta que una vez llevó a su esposa de Buenos Aires, no sé si a un lugar, no me acuerdo, en Argentina, no me acuerdo el nombre. 6 horas de camino, 6 horas de camino en carro. Yo, particularmente, si manejo más de una hora, se me convierte en algo tortuoso. Imagínense 6 horas manejando. Cuando llegaron al hotel, la esposa, su esposa, le dijo a él: oye, qué pena, mire qué bonito, qué lugar más grande, qué apartamento más grande tenemos aquí. Qué pena que lo trajimos a mis padres también, porque hay puesto para ellos. No sabía. Este señor Daniel escuchó que su esposa dijo eso. Enseguida se dio media vuelta y regresó a Buenos Aires, 6 horas de viaje, a buscar a los padres de su esposa y llevárselos también para que ellos disfrutaran de esas vacaciones. Eso es hacer el bien. Eso es vivir conectados con el bien de Hashem Yitbaraj, porque el bien de Hashem Yitbaraj es un concepto divino, es algo que tiene que ver con el infinito. Entonces, no todas las personas tenemos ese nivel de conexión con los valores reales de Hashem, que son valores infinitos. Es decir, no es solamente hacer el bien, es desbordar haciendo el bien. Así como Hashem desborda, ¿sí?, se llena y rebosa de bien, lo mismo nosotros. Es un ejemplo que les pongo nada más. Porque otra persona le dice a su mujer, muy respetuosamente: cariño, para la próxima, ahora estoy cansado, imagínate, después de 6 horas, regresarme otras 6 horas y venir para acá otras 6 horas. 6 más 6 más 6 son 18, si no me equivoco. Es un concepto de bondad muy elevado. Eso se acerca a la bondad de Hashem. Otra persona que es como nosotros diría: bueno, para la próxima no tengo fuerzas, estoy cansado, es imposible. Y asimismo conectamos con el concepto de bondad de Abraham Avinu, que el tercer día de la milá no estaba tranquilo porque necesitaba hacer bondad y darle de comer a los viajeros y cumplir con el precepto de Achnasat Orjim, de recibir huéspedes y darles alimento, con el objetivo de que finalmente después bendijeran a aquel que verdaderamente los proveyó de alimento, que era el Creador, que era Dios. Y entonces Hashem, para no molestar a Abraham Avinu, como ya sabemos, sacó el sol, un calor inmenso para que nadie pasara. Pero Abraham Avinu persistía y quería y deseaba hacer el bien a pesar de que estaba enfermo. El peor día de la milá es el día 3, el tercer día. Y cuando Hashem Yitbaraj vio que Abraham Avinu, su verdadero sufrimiento no era el dolor de la milá, de la circuncisión, sino el sufrimiento de no tener la posibilidad de hacer gesed, de hacer bondad. Ese era su sufrimiento. ¿Qué hizo Hashem Yitbaraj? Tuvo que enviar ¿a quién? A Malachim, ángeles. Y esos ángeles fueron los que finalmente anunciaron a Sarah de que iba a tener a su hijo, Isaac. Cuando la persona conecta con los valores divinos de la Torá, no solamente conecta con la bondad que hay dentro de él, sino que a partir de esa bondad que hay dentro de él se eleva y lleva esa bondad a su máxima expresión. Entonces las bendiciones son sumamente grandes, como en este caso, en el cual los ángeles anunciaron a Sarah, nuestra matriarca, que finalmente iba a concebir
al segundo patriarca de Israel, que era Yitzhak Abin. Muy bien. Ese es el trabajo. El trabajo no es conformarnos con los tesoros que Hashem nos ha dado, con las cosas buenas que Hashem nos ha dado, sino que invertirlas, reinvertir nuestras buenas mitot, nuestras buenas cualidades de carácter, para que a partir de esa inversión los beneficios se multipliquen espiritualmente. Y si nacimos con un nivel de bondad 1, humanamente hablando, por lo menos llevarlo a un nivel de bondad 2 o 3, que con respecto a ti ya supone una elevación espiritual. Y eso es muy importante. Vamos a explicar cómo surgió el Musar en el mundo hace más o menos 300 años. ¿Cómo surge el Musar? El Musar es la ética judía. Muy bien. Hasta hace 300 años más o menos, la importancia del estudio de la Torah era el Talmud, la Gemara. Es decir, el estudio del Yehudí, del judío, era 100% Talmud, 100% Talmud. Hasta que Rabbi Israel Salanter, un sabio muy grande, un erudito de Torah, era una persona sumamente superdotada en sabiduría talmúdica, decidió un día romper con ese esquema e incorporar, además del estudio del Talmud, que es obviamente el estudio principal de la Torah, además de eso, incorporar lo que él llamó el Musar y estudiar todos los días por lo menos media hora de ética. ¿En qué consiste la ética? La ética consiste en, primero, conocer cuáles son los atributos buenos que debe tener un hombre según la voluntad del Creador y llevarlos a la vida práctica. Eso normalmente se conoce como preceptos que tienen que ver entre una persona y su semejante. Mitzvot sheben Adam lejaveró. Las mitzvot tienen que ver entre uno y su compañero. ¿Por qué Rabbi Israel Salanter incorpora el Musar? ¿Por qué? Porque ocurrió un incidente que lo hizo pensar muchísimo. Pasó que en una aldea en Europa, no recuerdo qué lugar exactamente, había un zapatero, un humilde y pobre zapatero que se dedicaba toda su vida a hacer zapatos. Y era muy humilde. Por H o por B, la suerte, entre comillas, le sonrió y se enriqueció. Se hizo una persona muy rica, muy rica. De ser una persona pobre a ser una persona muy rica. Y con el pasar de los años, su hija se iba a casar con el hijo del rab de la ciudad. Ok, una boda muy bonita, preciosa, mucha gente.
Y empieza la boda. Ustedes saben que hay una parte donde pasa la novia con el novio y los padres están esperando a los novios debajo de la jupá o el velo nupcial, digámoslo así. Se acercó al papá de la novia, que era este zapatero, pobre zapatero en el pasado. Y esta persona, lleno de envidia y de odio, se acercó a este señor, al zapatero, delante de todo el mundo, se sacó el zapato y le dijo: zapatero, ¿cuánto me cuesta arreglar este zapato? Delante de todo el mundo. Lo avergonzó en público. Y ustedes saben, conocen la historia, los sabios dicen que una persona, antes de avergonzar en público a nadie, preferible es que se eche al horno y muera quemado. Es decir, si yo por H o por B tengo un problema con fulano porque me ha hecho tal cosa o tal otra, y yo ahora me quiero vengar de él públicamente y decirle a todo el mundo qué tipo de persona es, dicen los sabios, mejor que te eches al horno y te quemes vivo y no hagas eso. Porque una persona que avergüenza a otra públicamente pierde su mundo venidero. Pierde su mundo venidero. Imagínense de lo que estamos hablando. Estos son conceptos divinos. ¿Me entienden? No puede existir en ningún corazón de nadie el entender esto. ¿Cómo? Yo tengo que echarme al fuego porque este hombre me hizo tal cosa. Al contrario, hay que publicarlo públicamente para que la gente se entere de lo que ha hecho este hombre. No, señor. No, señor. Y eso fue lo que pasó con Tamar y Yehudá. Yehudá dejó embarazada a Tamar, que era su nuera, pero él no sabía que estuvo con ella porque ella se disfrazó de otra mujer. Y cuando se entera de que su nuera está embarazada, él piensa que es de otra persona. Obviamente su hijo no estaba en vida, ¿ok? Entonces fue y la iba a matar por haber cometido, entre comillas, un acto de adulterio. Entonces Tamar, que tenía las pruebas en sus manos de que ese hombre, el que estuvo con ella, era el mismo Yehudá, no lo avergonzó en público, sino que le envió a él en privado las pruebas para que él decidiera públicamente, por decisión propia, si reconocer o no. Si reconocía, entonces ella quedaba salvada. Pero si no, si Yehudá no reconocía, entonces ella iba a morir quemada. Y de ahí aprenden los sabios esta gran lección de que mejor es que la persona esté dispuesta a quemarse viva en un horno con tal de no avergonzar a otra persona públicamente, aunque esa persona, como hemos visto en este caso, sea responsable de lo que ha hecho. Entonces, esto es un parámetro que nos abre los ojos para que entendamos que tenemos que estudiar qué es hacer el bien, qué es hacer el bien y qué es hacer el mal a los ojos de la Torá. Está escrito, una persona que avergüenza a otra es como si lo asesinara. Porque la persona se pone blanca de la vergüenza. Y significa que la sangre se le ha ido, ha derramado su sangre. Es una especie de asesinato. Pues muy bien, volvamos al tema de la jupá.
Cuando este señor zapatero vio el bochorno, la vergüenza, enseguida se enfermó y al cabo de unos días murió del sufrimiento y la vergüenza que este sujeto le había hecho pasar por ser envidioso, por ser rencoroso. Nuestros sabios dicen, y esto es muy importante, no existe que una persona pueda tocar nada de otra persona si eso no le pertenece. Muchas personas dicen, no, es que este ha hecho esto y me ha perjudicado aquí y me ha perjudicado allá. Nadie te va a perjudicar a ti. Nadie. Nadie te puede quitar nada, absolutamente nada, si realmente eso no le toca a él. Ahora bien, explico. El Zohar HaKadosh dice, no sé si lo expliqué ya o no, lo voy a repetir. El Zohar HaKadosh dice, cuando hablamos de la reencarnación, si viene una persona y te arrebata algo, un dinero, de manera injusta, y tú vas a los jueces de Israel para que ellos decidan y den el veredicto, y esa persona te devuelva lo que te ha quitado. Dice el Zohar HaKadosh, puede ser que según las leyes, el código de leyes judía, puede ser que no logres alcanzar tu propósito. ¿Por qué? Porque no hay suficientes testigos o porque las pruebas que tiene no son lo suficientemente claras según la Torá. Y finalmente, este estafador que te estafó no te devuelva la plata. Dice el Zohar HaKadosh, cuando salgas de ese juicio y los jueces de Israel digan que no tienen prueba y por lo tanto tienes que quedarte sin eso, tienes que saber que Akadosh Baruj Hu es justo y lo que pasa es justo, y si él permitió que eso pasara es justo. Y entonces entender que quizás en una vida anterior, en una reencarnación anterior, que obviamente, ¿quién se acuerda de eso? Tú a él le quitaste un dinero y viniste ahora a esta vida para devolvérselo. Entonces, en lugar de enojarte, en lugar de culpar a los jueces, en lugar de sentirte no recuerdo la palabra, injustamente tratado, no. Hay que decir gracias a Hashem que por fin le he devuelto a este señor lo que es suyo y lo que yo quizás le arrebaté a él en vidas anteriores. Gracias a Hashem, gracias a Hashem, gracias a Hashem. Pero dice el Zohar, eso por tu parte. El otro que te arrebató el dinero de manera injusta, él por supuesto que tendrá que rendir cuentas por eso que él ha hecho, obviamente. ¿Me entendieron? Por eso, si yo pienso que a mí me corresponde algo, no he de tomarlo por las malas, sino que he de esperar a que Hashem Baraj lo disponga y obtenerlo por las buenas de manera justa, porque si no, si lo obtengo de manera equivocada, entonces, aunque sea mío, voy a tener que rendir cuentas al Creador después de 120 años de vida. Entonces, cuando Rabbi Israel Bisalanter vio cómo ocurrió eso en la generación, culpó a los sabios. ¿Cómo los sabios no educaron a estas personas a honrar y respetar al prójimo? Como los sabios no inculcaron a estas personas el no codiciar, que es uno de los 10 mandamientos. Como los sabios no educaron a estas personas a entender que nadie le puede quitar nada al otro si realmente no le corresponde.
¿Por qué el otro se sintió tan ofendido cuando cuando el zapatero se enriqueció? ¿Qué te importa a ti? ¿Qué tiene que ver contigo eso? ¿Es que acaso él te ha quitado algo? ¿Por qué le guardas rencor y tienes celo y envidia? ¿Por qué codicias? ¿Por qué? ¿Qué tienes que ver tú con él? Entonces dijo Rabbi Israel Salant, aquí hemos llegado a un punto donde obligatoriamente tenemos que recortar media hora de estudio del Talmud para incorporar ahora un nuevo estudio que es la ética judía, que no es otra cosa que la Torah. ¿Qué es la ética judía? Es el Talmud, son la Torah, el Pentateuco, los profetas, y de todo eso, mirarlos ahora, mirar toda esa Torah escrita y esa Torah oral, no solamente con ojos analíticos, de estudio analítico racional para resolver problemas de índole monetario o de índole X, no, sino enfocarnos también en todas las enseñanzas que hay repartidas por todo el Talmud y por toda la Torá y por todos los profetas de Israel acerca de lo que son las virtudes del hombre. Enfocarlas, explicarlas y entenderlas para que nunca más ocurra una cosa así. Pero viene Rabbi Yaakov Galinsky y va más allá y nos enseña una luz todavía más grande y más poderosa. Dice Rabbi Yaakov Galinsky, yo no entiendo, ¿acaso este zapatero no conocía la historia del rey David? El rey David vivió toda su vida marginado, desterrado, avergonzado y humillado y relegado completamente y solo, porque su familia pensaba que era un bastardo. Y así vivió toda su vida. Pero David Amelech, lejos de sentirse así, aprovechó su, entre comillas, soledad, aprovechó su soledad y la convirtió en itbodedut. No estoy solo, estoy con Hashem Baraj. Y allí escribió todas las maravillas de sus salmos. Algo impresionante. Como dice Rabbi Nachman de Breslev, Yesh inyan sheakol itapech letová. ¿Qué significa? Significa todo lo que te pasa en tu vida, todo lo que pasa en tu vida y tú piensas que es malo, Hashem está esperando a que tú lo voltees para bien y que hagas de tu soledad itbodedut, de tu sufrimiento, un libro de salmos. Eso es lo más maravilloso que existe en este mundo. Entender eso. Eso es Purim. Purim. Los dados de Amán a Rasha, que quiso destruir a Mordejai, Esther y a todo el pueblo de Israel. Echó los dados. ¿Y qué salió de los dados? Le salió el 1-3-3, que es Agag. Agag es Amalek, porque Amán era descendiente de Amalek, que es la esencia del mal en sí mismo. El mal en el nombre del mal, no disfrazado de bien, como hoy en día que el mal se disfraza de bien. No, Amalek es el mal en el nombre del mal sin justificación. Entonces este Amán echó los dados para ver qué día iba a ser el día que desde los cielos decretaron que pueden destruir al pueblo de Israel. Está escrito que le salió el 1-3-3. 1-3-3 es Agag. Agag es Aleph 1, Gimel 3, Gimel 3, Agag. Es decir, Amalek. Él era descendiente de Amalek y dijo, aquí está la señal de los cielos.
que ahora viene la fuerza y el poder de Amalek y por fin vamos a extinguir al pueblo de Israel. Pero dicen los sabios, ¿qué es lo que no sabía Agag? Que si tú agarras el 1 del dado y te fijas qué hay debajo del 1, vas a ver que hay 6. Debajo del 1 está el 6. ¿Y qué hay debajo de la Gimel? Que es 3. Debajo del 3 está el 4. Entonces es 6, 4, 4, que es David. Debajo de Agag está David, David Amelech, el rey David, del cual vendrá la redención final y el Mesías Tzidkenu, y redimirá a este mundo pronto en nuestros días. Amén, ve amén, por caminos de misericordia y de paz. Dice Rabbi Nachman, en tu vida voltea los dados. Cuando veas a Agag, tienes que saber que si volteas los dados, si volteas lo que estás viendo y no te dejas llevar por lo que estás viviendo, y en lugar de decir, ay, lo que me pasa, esto es un desastre, esto es una catástrofe, ¿cómo salgo de aquí? No puedo más, voy a tirar la toalla, esto es una injusticia. No, estás viendo a Agag, voltea los dados. Voltea los dados. Yesh inyan shakol hitapech letová. Tienes que saber que lo que Hashem quiere de ti es que voltees esa situación y entiendas que Hashem está allí presente y que así como David Amelech no se deprimió estando solo en el desierto y se sintió humillado, sino que no, que de esa situación, entre comillas, negativa, ¿qué hizo él? La volteó. Y de estar solo, pasó a hacer itbodedut. Si estoy solo, hago itbodedut. No me quedo en soledad, al contrario, utilizo esta soledad para aislarme, entre comillas, y estar con Dios. Por ejemplo, te has levantado a las 3 de la mañana y no puedes dormir. Entonces, estás molesto, otra vez, sin dormir. No estés molesto. Quizás lo que Hashem quiere es que ese insomnio lo conviertas en un rezo. Que te levantes de la cama y reces a Dios. Que te levantes de la cama y hagas salmos en la mejor hora del día, que es la madrugada. Porque yesh inyan shakol itapech letová. Voltéalo. No puedo dormir. En lugar de sufrir y decir, ay, 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 ay. Párate, chico. Gracias a Hashem. Porque ahora puedo alabarte como David Amelech lo hacía. Hatzot laila akum leodot al mishpetet tzidkeja. Ahora puedo alabarte en la madrugada cuando más silencio hay, más concentración hay. Dijo el Rav Galinsky, ¿cómo puede ser que este señor, el zapatero, murió por la vergüenza? Se olvidó de David Amelech. David Amelech, después de que pasó todo ese sufrimiento, entre comillas, solo, en el desierto, marginado, humillado, avergonzado, insultado, se convirtió en rey de Israel. De los sabios, que para no olvidarse de quién era él, en un cuartito de su palacio, guardó y colgó sus vestimentas de pastor y su flauta. Y cuando él sentía que su corazón como rey de Israel, prácticamente el rey más importante de la tierra en ese momento, sentía que quizás el orgullo le subía a la mente y al corazón, enseguida se metía en su cuartito, vestía sus prendas de pastor y tocaba su flauta. Y se acordaba de quién era realmente, para que el orgullo no se apoderase de él. Y este hombre, este zapatero, ahora que viene el otro,
y lo humilla y lo avergüenza, por supuesto que está mal, pésimo. Si este zapatero hubiera agradecido al Shemit Barak toda su vida por haberlo sacado de la pobreza y de la zapatería, y todos los días de su vida, rico, hubiera tenido un cuartico donde él remendaba los zapatos y hubiera entrado a ese cuartico a recordar lo que era realmente el milagro tan grande que Hashem hizo con él y lo convirtió en un hombre rico. Seguramente dice Rabbi Yaakov Galinsky ahora que esto pasó en la boda y la jupá de su hija, cuando vino este hombre y lo avergonzó, en lugar de sentirse avergonzado, debió sentirse sumamente agradecido. Y esa es la vida. Ese es el musar. Ese es el musar. El musar es darle el verdadero valor a las cosas. El valor divino que las cosas tienen en este mundo. Así que, Besat Hashem, seguiremos en la próxima charla, la próxima semana, con el favor de Dios. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Toda Rab, muchas gracias. Gracias, Rab. Toda Rabá. Bendiciones para usted y su familia desde Cartagena, Colombia. La Amén. Ciudad de México. Felicidades por su nieto. Gracias, Rab. Gracias Igualmente desde para Nueva York. todos. Igualmente para todos. Hashem, que estén muy bien. Que estén muy bien. Bendiciones. Hashem.